Muy buen día, estén teniendo todos y cada uno de ustedes aquí en el área del norte de Texas. Es un privilegio una vez más regresar a cada una de las personas que son nuestros vecinos aquí en la ciudad de Dallas-Fort Worth. Les damos las gracias por estar sintonizando esta radioestación y también por permitirnos y darnos el privilegio de poder llegar hasta sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, sus trabajos, sus carros, y iniciar juntos este día. Nos hemos dado a la tarea de traer una motivación cada vez que empecemos nuestro programa, porque desde que nos cambiaron al turno de la mañana, nos podemos dar cuenta que es el momento donde cada uno de nosotros empezamos nuestros días, nuestra agenda y sobre todas las cosas, lo que queremos para este día es que usted sea bendecido juntamente con nosotros. Le platico, estoy aquí en la Ciudad de México y estábamos estudiando ayer sobre Bayaquel, la porción que estamos viendo esta semana, y en el estudio me encontré con una excelente iglesia que se llama Árbol Plantado. Me quedé maravillado porque no había escuchado una iglesia con ese nombre y me recordé rápidamente de dónde esta iglesia o el pastor o la congregación tomó este nombre para su congregación. Y me acordé desde luego del Salmo capítulo 1, lo cual quiero leer y lo quiero regalar para usted, para recordarle las maravillas que el Señor tiene para nosotros. Salmo 1, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo El justo y los pecadores. Y recuerde una cosa, en este salmo usted está actuando como el justo. Aunque usted no se sienta justo, recuerde que hemos sido justificados a través del acto misericordioso que hizo Jesús en aquella cruz. Porque recordemos lo que dice Romanos capítulo 5, donde dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también les hablamos a los pecadores y seguramente ojalá y Dios quiera que la gente pueda entender que hay dos maneras de dividir nuestra sociedad en la que vivimos, el justo y el pecador. Siempre esperando que el pecador se arrepienta, se regrese una vez más a la voluntad del Señor, que regrese una vez al tabernáculo, donde el Señor está instruyendo constantemente, hablando, que en este momento pues le corresponde a la iglesia. Y dice así, Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A cualquier persona que me esté escuchando en este momento, te invitamos a unirte al lado, al bando, al grupo de los justos. Solamente tienes que levantar tu mano y decir, hermano, yo quiero pertenecer a ese grupo. Llamarme 214-212-7676 y nosotros te podemos dar la instrucción para cómo brincarte de un grupo a otro. Porque no queremos que te confundas. No todos tenemos el mismo camino, no todos llevamos el mismo destino y queremos que tú te unas en el destino que el Eterno ha preparado para nosotros, que Jesús ha preparado para nosotros, que antes de partir nos dijo específicamente que Él iba a partir a hacer lugar para nosotros, porque donde quiera que Él se encuentre en este momento, Él desea que nosotros habitemos juntamente con Él. Muy bien, vamos a continuar con la porción de esta semana que se llama Bayaquel. Y usted ha de recordar que dimos
inicio en Éxodo capítulo 35, versículo 1, y esta porción termina en Éxodo 38, versículo 20. Bastante compleja esta porción porque nos podemos dar cuenta que solamente relata la construcción del tabernáculo. Ya hemos hablado en un programa anterior de las personas que estaban encargadas para la construcción de ese tabernáculo. Y nos enfocamos un poquito en el cómo fueron llenos de ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de inteligencia para hacer la obra. Y también te recordamos que tú también estás lleno de ese mismo espíritu y que cualquier proyecto en el cual el Señor te haya involucrado, te haya llamado, pues que no tengas miedo. Estamos capacitando a cualquier persona que no sepa desarrollar sus dones, que no sepa identificar esa capacitación sobrenatural que recibimos a través del Espíritu. Estamos ayudando porque realmente, hermanos, los tiempos son los últimos. Los tiempos en los que vivimos son el principio de dolores. Entonces necesitamos, sobre todas las cosas, ir y levantar la cosecha. Recuerda lo que el Señor dijo, que la mies ya estaba lista y que era bastante, y que oráramos al Padre para que el Señor mandara obreros para su miel. Así que si tú me estás escuchando y quizás todavía no estás involucrado en ningún ministerio, no sabes cómo empezar, no sabes cómo iniciar, hermano, eso no te justifica de no estar involucrado, porque siempre habemos gente que Dios ha mandado a preparar a otros. Y te digo esto porque esa es una de las características que yo deseo mencionar en este momento de aquellas personas que fueron llamadas. He estado hablando en el último capítulo de Bezaleel y de Aholiab, que fueron los que quizás Bezaleel era el líder y Aholiab era el pequeño Josué, era el sustituto, era el encargado, era el secretario, ¿no? Pero algo que me parece bastante interesante que yo necesito compartir contigo es para que veamos en el capítulo 35, versículo 34, donde dice que no tan solo habían recibido la capacidad de diseñar, trabajar en piedras preciosas, de cortar aquellas telas en aquella madera de acacia, en oro, en plata, en bronce, todos esos dones que recibieron. Eran todos unos ingenieros y arquitectos que el Señor había levantado en estos dos varones. Pero también, mi hermano, quiero recordarte algo que es de suma importancia para nuestros días, algo que quizás te identifiques tú con él, y está en Éxodo 35, donde en el versículo 34 dice: y ya puesto en su corazón el que pueda enseñar. Y ha puesto en su corazón al que pueda enseñar. Repito, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Esa es una de las virtudes que podemos descubrir en esta porción en Bezaleel, que no tan solo había recibido ese don de poder llevar la obra del tabernáculo hacia adelante, pero también el Señor lo había capacitado para enseñar. No te confundas. No te confundas. Los dones del Espíritu Santo del Señor se manifiestan en diferentes formas en nuestra vida. Y eso es lo que queremos ayudarte a entender. Y juntamente con esa capacitación que le dio de inteligencia, de sabiduría, sobre todo arte manual que se necesitaba para el tabernáculo, también le estaba dando el arte de enseñar, el arte de discipular a otros, el arte de guiar a otros, porque esa es la intención del Eterno. Regresamos a la porción en el libro de Éxodo, Vayaquel, capítulo 36, versículo 8, lee de esta forma, leyendo de la versión Reina Valera, teniendo como subtítulo la construcción del tabernáculo. Y dice:
Todos los sabios de corazón. Ese va a ser nuestro punto de partida y va a ser nuestra palabra clave. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. No fue una persona, fueron todos. De 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. De igual medida. Porque esa es la palabra clave que necesito levantar. Necesito levantar la palabra todos los sabios. Porque hemos hablado que este varón, Bezaleel, recibió el don para enseñar. Entonces, cuando nos damos cuenta, no tan solo había recibido los dones de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento para cómo empezar aquella obra, pero también se le había dado el ministerio de la enseñanza, que es sumamente importante para cada uno de nosotros que estamos deseando el ministerio, que nosotros tengamos esa capacidad, o que adoptemos esa capacidad, o que aprendamos esa capacidad, o que redescubramos en nosotros esa capacidad que a través del Espíritu Santo se nos ha sido concedida. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a la carta de Efesios, y en el capítulo 4 tiene como subtítulo en la versión Reina Valera, la unidad del Espíritu. La razón por la cual quiero leer esta porción es porque recuerda que nuestra palabra clave fue todos los sabios, y también que todas las cortinas estaban de igual cortadas, de la misma longitud y de la misma anchura. Es algo que nosotros tenemos que entender que tiene que estar sucediendo en nuestras congregaciones. Es algo que nosotros te invitamos a que traigas ese principio de Torah, y también lo vamos a reforzar con el Nuevo Testamento para que veas lo ligado que está un testamento con otro. Y dice en Efesios capítulo 4 versículo 1, dice: yo pues presto en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, qué importante, porque la Torá nos dice que todos los sabios que fueron llamados, que estaban involucrados en la construcción del tabernáculo, también tenían como regla andar en ese mismo espíritu, tenían como regla andar en esa misma aptitud en lo que se construía el templo. Y aquí el apóstol Pablo nos está recordando que todos y cada uno de nosotros, hermano, que tenemos que vivir entre nosotros con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Yo creo que esa es la aptitud de un buen maestro, un cuerpo y un espíritu. Este varón Bezaleel, que no tan solo se le dieron los dones del espíritu para hacer la obra del tabernáculo, pero también se le dio el don de la enseñanza. Su nombre significa debajo de las sombras. Este hombre quizás no fue tan mencionado en la Biblia, en la Torá, como Moisés, como Aarón, pero supo tomar su lugar. Supo identificar que el llamado que el Señor le estaba haciendo era un llamado al servicio. Supo identificar desde el principio que su nombre iba a ser fundamental para así encontrar su identidad y su llamado dentro de la obra del Señor. Significa bajo la sombra del Altísimo. Y quizás todo su servicio dentro de la congregación, dentro del pueblo de Israel, fue a las sombras. Pero supo honrar su ministerio,
no se dejó llevar por esa hambre que tenemos en nuestros días de tener éxito en nuestros ministerios y olvidarnos de los demás. Solamente usamos a los demás para cumplir nuestros propósitos, para llegar a nuestras metas. Quiero enfatizar ese mensaje, donde nosotros tenemos que descubrir si realmente hemos sido llamados a servir como todo este grupo de sabios que construyeron el tabernáculo, si nosotros estamos dentro del grupo que fuimos llamados a servir, o simplemente estamos dentro del grupo que quieren ser llamados a tener éxito en sus ministerios. Porque eso es lo que causa la división en la iglesia. Eso es lo que hace diferencia cuando hablamos de unidad y cuando hablamos de igualdad. Que no todos tenemos los mismos deseos ni los mismos principios dentro del ministerio, y que vienen a veces malos obreros y vienen con la intención de solamente pensar en cómo tener éxito en sus ministerios, sin darse cuenta que existe un grupo dentro de la iglesia que solamente fueron llamados a servir, y lo hacen con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, dice el apóstol Pablo, para que lo comprendamos. Y si tú no estás en este espíritu, dudaría que realmente estés bajo la influencia del Espíritu Santo del Señor, y quizás solamente estás buscando la forma de cómo usar a los demás o de cómo tener éxito en tu propio ministerio. Y continúo donde dice: como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y misma esperanza para todos, un mismo Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de el Mesías, de Cristo, de Jesús, de Yeshua. Esta es la palabra del día. Hermano, tú has sido llamado, y nosotros solamente queremos afinar tu llamado. Nosotros queremos evitarte dolores hacia futuro. Nosotros queremos evitarte vergüenzas hacia futuro. Hermano, tienes que definir en este momento si tú eres un Bezaleel que fue llamado a servir, fue llamado a construir, fue llamado a trabajar en unidad, fue llamado a enseñar a otros. O simplemente, hermano, a lo mejor solamente tú piensas que has sido llamado y quieres entrar en el ministerio y quieres entrar sin ensuciarte las manos, quieres entrar sin involucrarte con otros, quieres entrar solamente para ocupar púlpito, quieres entrar solamente para tocar música, quieres entrar solamente quizás para tener éxito y usar la iglesia para tus fines personales. Pareciera como que es un poco duro, pero es una realidad que todos nos damos cuenta que no podemos ocultar, que realmente tenemos esos problemas dentro de nuestras congregaciones, y nuestro programa Hablar de lo que no se habla se ha capacitado y ha sido llamado a lidiar con estas situaciones y a instruir a la gente que nos dejen ayudarles. Déjanos guiarte con todo lo que acabamos de leer a realmente tener un ministerio de servicio, a realmente entender cuál es el propósito de tu llamado y tu función dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Porque, hermano, vas a sufrir si realmente no haces esa decisión. Has sido llamado
a servir o has sido llamado a tener éxito en tu ministerio. Cualquiera que sea, hermano, esa es tu decisión. Yo creo que el Señor respeta, pero yo creo que hay muchos de nosotros que quizás solamente entramos al ministerio pensando en cómo llegar a la cima, porque no hubo nadie que nos instruyera, y las personas que teníamos también como pastores también tenían la misma intención de solamente llegar a la cima, de usar a los demás para llegar a la cima. Y nosotros quizás crecimos con esa misma actitud, pero hermano, nunca es tarde para regresar y para comprender realmente nuestro llamado. Lo mismo que el Señor depositó en este varón, en Bezaleel, lo ha depositado en ti. Te acabo de leer lo que el apóstol Pablo dice, y dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En plural, a los hombres. No tan solo es la gente que ves al frente la que está capacitada. No solamente es la gente que estás escuchando en este momento aquí en la radio la que estamos capacitados para predicar el evangelio o para enseñar a otros. También Dios te ha dado dones a ti a través de su Santo Espíritu. Jesús, ese fue el propósito por lo cual vino. Hermano, mi llamado es insistente. Mi llamado es a levantar siervos. Y sí, hay gente que nos están llamando, hay gente que están redescubriendo en sí mismos ese llamado, porque realmente vivimos los últimos tiempos y necesitamos darle al Señor lo que ha demandado de nosotros, esos dones de regreso en servicio, esos atributos, esos dones de su Santo Espíritu en servicio. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y espero que te hayas conectado con este pensamiento. Espero que hayamos sido de bendición para ti. Recuerda que estamos aquí de lunes a viernes a las 7 de la mañana, aquí en esta radio emisora en el área de Dallas-Fort Worth, aquí en el norte de Texas. Y marca mi teléfono donde quiera que estemos, mándame un WhatsApp si estás fuera del país y nosotros queremos estar en comunicación contigo, queremos ayudarte, queremos cumplir nuestra función así también como lo hemos entendido de la palabra, no tan solo echando a andar nuestros dones, pero también capacitando a otros, haciendo discípulos. 214-212-7676 y estamos a la espera, hermano, porque este es un número de teléfono celular. Llámame. Ayúdame a poder cumplir ese ministerio que el Señor nos ha dado de discipular a otros. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen.